Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí vamos a hacer la tercera lectura de alguna de las páginas del libro de la Inquisición Neoliberal. Agradecerles que en las dos primeras grabaciones lo han compartido mucho y han comentado mucho. Y es la idea, que esto funcione como disparador para reflexionar en estos tiempos que nos está tocando vivir. Así que gracias por ello, gracias por compartirlo. Hoy había pensado leerles un texto que lo escribí el 30 de enero del 2018, que fue una columna de la mañana de las 7:50 de Víctor Hugo Morales, que lo titulé La incomodidad de llamarse Luis D'Elia. Ustedes saben que Luis D'Elia hoy sigue siendo un preso político en la Argentina. De hecho, hace unos días pidió la prisión domiciliaria, precisamente porque está dentro de la edad de riesgo y tiene problemas de salud como la diabetes, tuvo problemas de corazón, y pidió la prisión domiciliaria para poder estar cuidado y resguardado ante lo que está sucediendo con el coronavirus. La justicia le dijo una vez más que no. Esta justicia inmoral que tenemos, esta justicia que tiene un prisma por donde mira las cosas desde una ideología profundamente derechizada. Vieron que cuando gobierna la derecha, y digo en este caso gobierna desde el Poder Judicial, el delito es delito según quien lo cometa. El problema no es la violación de la norma, el problema es quién viole la norma, ¿no? Si te robas una gallina, vas preso. Si tenés 55 cuentas offshore en el exterior, podés llegar a ser presidente. De hecho, lo fue. Entonces, la norma no está para que la sociedad se organice de una manera más justa y equitativa y pueda convivir. Parece que ciertas normas y ciertas leyes se ponen en acción para perseguir a algunos. Sobre todo esos algunos que cuestionan el modelo, como el caso de Luis. Hoy por eso les quería leer La incomodidad de llamarse Luis D'Elia. Quienes estamos de este lado de la grieta denunciamos permanentemente las atrocidades de quienes están del otro. Lo que se suele destacar es que del otro lado la crueldad es su característica fundamental. Crueldad en sus políticas y en la aplicación de ellas. Su ferocidad en estigmatizar y discriminar a personas, grupos sociales y políticos para luego, con la venia social, salir a cazarlos. Sin embargo, algo de ese accionar de la derecha habita también inconscientemente en nosotros, en el campo nacional y popular. El crimen de Santiago Maldonado dolió, y mucho. Lo recordamos aún hoy. El encubrimiento sobre la investigación, el manoseo impúdico a su familia y al propio Santiago indignó a todos aquellos que buscábamos y buscamos justicia, y que a diario, además, asumimos la tarea de deconstruir el relato que el poder intentó instalar. Fue mucho lo recorrido entre la desaparición de él y el hallazgo de su cuerpo. Tapas y notas en los diarios que negaban su presencia en el lugar de los hechos, intentonas periodísticas que lo ubicaban en distintos lugares de la Argentina, hasta una campaña de desprestigio contra la propia víctima. Los reclamos de justicia y las movilizaciones populares se multiplicaron por todo el país. Los organismos internacionales de derechos humanos alzaron su voz y los medios de comunicación no tuvieron más remedio que incluirlo en su agenda. Pero no pasó lo mismo con Rafael Nahuel. ¿Por qué? Del mismo modo podemos analizar la reacción que de este lado se tuvo con los presos políticos, por Milagro Sala, Amado Gudú, por nombrar dos de ellos. La reacción fue única y contundente, no obstante con Luis D'Elia no. Tampoco con las dos militantes del Frente de Izquierda, César Aracaki y Dimas Ponce, ¿recuerdan? Mientras estuvieron tras las rejas. El trato no fue el mismo, ni en las discusiones de la gente a pie, ni de la misma dirigencia y militancia política cercana al líder político. Por lo tanto, no se logró, tampoco se buscó instalarlos en aquel entonces en la agenda mediática. ¿Por qué? Uno se niega a aceptar que en el caso de Santiago y de Rafael Nahuel haya sido porque este último era mapuche. En cambio, Santiago era un joven de familia de clase media, blanco y ojos claros. Quizás porque en el subconsciente social, también de este lado, existe cierto tipo de discriminación y por tanto nos moviliza más aquello que se nos parece más. Se reivindica la lucha mapuche porque Santiago puso el cuerpo por defenderla y en ese contexto desapareció y fue inducido a la muerte. Por caso entonces, si alguien parecido
toma una causa ajena como propia, más importancia le damos a esa lucha y a ese luchador. Pero cuando directamente matan a un mapuche por idéntica pelea, no nos conmueve de la misma forma, porque aquel que libra la batalla no se nos parece tanto. Santiago, en el imaginario de muchos, podía ser cualquiera de nosotros, un hijo, un hermano, un novio. Entonces su desaparición y su muerte producía un temor mayor. Me puede pasar a mí, a los míos. En cambio, Rafael era bien distinto. Vivía en una comunidad ajena a nuestro conocimiento y lejana en términos geográficos y sobre todo emocionales. Entonces su muerte también nos quedó lejos. Lo que más impactó del asesinato por parte de Prefectura Nacional fue que se lo mató de un tiro por la espalda. Sin embargo, la reacción fue incomparable a la que se tuvo con Maldonado. Algunos podrían afirmar, desacertadamente, que en el caso de la injusticia prisión a Luis Delía y la precaria rebeldía popular que ésta generó, a diferencia de otra, era solo por un tema de representatividad política. Es decir, Amado Vudú, por su rol como vicepresidente de Cristina, como Milagro, líder de una organización poderosísima como la Tupac, representan una mayor porción del pueblo. Por tanto, algunos pueden decir que la reacción estuvo sujeta a esa representatividad. Pero aquí lo importante no era lo que representan en términos de organización política, sino lo que representaban como presos políticos y representan como presos políticos bajo un gobierno que se decía democrático. Lo cierto es que Luis Delía es mucho más marginal que Vudú. Tiene menos armado político que la Tupac. Es un militante que jamás se autolimitó por lo llamado políticamente correcto y sobre todo, su origen y su espacio de histórica militancia fue siempre desde los barrios, desde los desprotegidos, desde los marginados, por propios y por extraños. Y a la hora de sacar cuentas pareciese que eso se lo cobraron a Luis, los propios y los extraños. Pero lo destacado que para algunos pesa sobre la balanza, hay que decir que su compromiso con el proyecto nacional y popular fue innegable. Era el mismo Delía que en los 90 organizó la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que integró a la Central de Trabajadores de la Argentina y que resistió sin red contra el menemismo, estando detenido. Era el mismo Delía al que mandaban a bancar la parada en lugares de enorme incomodidad a los que nadie quería ir. Y allí iba, sin más que con su compromiso por el proyecto de país que tanto defendía. El mismo que salió a poner la cara en Plaza de Mayo cuando en plena lucha por la resolución 125, un sector de los porteños marchaba a pedir la renuncia de Cristina, bajo un fuerte rumor de que si se tomaba la plaza los tractores de la sociedad rural no tardarían en llegar. Fue él y los militantes de su partido político, Miles, quienes pusieron su cuerpo para impedir que esto sucediese. Cuando se necesitaban los grupos de choque, digámoslo en estos términos, porque así se lo nombra en el mundillo de la política, lo llamaban e iba. Pero luego, cuando quiso ir al estadio de Racing Club al acto de Cristina Kirchner, no lo dejaron entrar, por cuestiones de imagen. Y mientras estuvo preso por defender el proyecto nacional y popular con profunda lealtad, apenas de unas poquísimas redes sociales reclamaron por su libertad. Entonces, ¿cuánto de lo que repudiamos del otro lado en verdad somos? No hay que parecerse a lo que uno combate ni un tantito así. El grito de justicia debió y debe ser tan visceral por Santiago como por Rafael. El reclamo por la libertad de los presos políticos debió y debe ser por todos y cada uno de igual forma. Justicia primero y luego, en todo caso, nacerá libremente la empatía. Primero se lucha por la libertad y luego se discuten los matices. Salvo que ahora se quiera también hacer un análisis de quienes merecen acompañamiento y el sudor de nuestra lucha. Todos ellos son compañeros que con aciertos y errores, más o menos cercanos, han dado la batalla que tenían que dar en el momento en que debían hacerlo y entendiendo que hacían lo correcto. Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Bueno, se fue un poco largo hoy,
Cuando escribí esto, pensaba simplemente en sumar el pedido y el reclamo por la libertad de Luis Delía, como le reclamamos por Amado Vudú y por Milagro Sala y por tantos otros. Es más incómodo ser Luis Delía, ¿no? Es más desagradable políticamente abrazar a Luis Delía. A muchos les resulta incómodo, Esto he tenido la oportunidad de hablarlo hasta con Amado Vudú y con Luis, cuando los he ido a visitar a la cárcel. Es más incómodo, ¿no? Garpa menos Luis Delía. Creo que hay que pensarlo. Libertad a todos los presos políticos, libertad a Luis Delía, que hoy la está pasando mal, por eso elegí esto para leerles. 11 minutos, un montón, perdón, el próximo será más corto. Gracias, por acompañar. Nos encontramos en la próxima.